Tema 29, el proceso concursal 3, segunda parte, en la que vamos a ver la exoneración del pasivo insatisfecho. Apartado 1, ámbito de aplicación. Tal y como se afirma en la Ley 16/2022 de reforma del texto refundido de la Ley concursal, la recuperación del concursado para la vida económica tras el fracaso que el concurso supone permite al deudor volver a emprender, reincorporándose con éxito a la actividad productiva en beneficio de la sociedad en general e incluso de los propios acreedores, que tampoco obtendrían satisfacción a la legítima pretensión de cobro en ausencia de un expediente como el de la exoneración, si el deudor, como la experiencia reiteradamente ha demostrado, se mantenía en situaciones de economía sumergida. La exoneración del pasivo insatisfecho se configura como un derecho del deudor persona natural, sea o no empresario, que podrá solicitarlo siempre que sea deudor de buena fe, con sujeción a un plan de pagos sin previa liquidación de la masa activa o con liquidación de la masa activa. Con la nueva normativa, el deudor persona natural que se encuentre en insolvencia actual o inminente deberá acudir al concurso para poder beneficiarse de la exoneración, pero sin necesidad de haber intentado infructuosamente una solución preconcursal. Con independencia de cuál sea la modalidad elegida, existen unos elementos comunes a la exoneración referidos principalmente a las circunstancias que impiden la obtención de la exoneración, a su extensión, efectos y revocación. Apartado 2. El deudor de buena fe, excepciones y prohibición. La buena fe sigue siendo una pieza angular de la exoneración y se establece una delimitación normativa de dicho estándar por referencia a determinadas conductas objetivas que se relacionan taxativamente. Así, no podrá obtener la exoneración del pasivo insatisfecho el deudor que se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes. 1. Cuando en los 10 años anteriores a la solicitud de la exoneración hubiera sido condenado en sentencia firme a penas privativas de libertad, aún suspendidas o sustituidas por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la hacienda pública y la seguridad social o contra los derechos de los trabajadores, todos ellos siempre que la pena máxima señalada al delito sea igual o superior a 3 años, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración se hubiera extinguido la responsabilidad criminal y se hubiesen satisfecho las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito. 2. Cuando en los 10 años anteriores a la solicitud de la exoneración hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias muy graves de seguridad social o del orden social, o cuando en el mismo plazo se hubiera dictado acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad. 3. Cuando el concurso haya sido declarado culpable, salvo que dicha declaración lo haya sido exclusivamente por haber incumplido el deudor el deber de solicitar oportunamente la declaración de concurso, en cuyo caso el juez podrá atender a las circunstancias en que se hubiera producido el retraso. 4. Cuando en los 10 años anteriores a la solicitud de la exoneración haya sido declarado persona afectada en la sentencia de calificación del concurso de un tercero calificado como culpable, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad. 5. Cuando haya incumplido los deberes de colaboración y de información respecto del juez del concurso y de la administración concursal. Y 6. Cuando haya proporcionado información falsa o engañosa o se haya comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer endeudamiento o de evacuar sus obligaciones, incluso sin que ello haya merecido sentencia de calificación del concurso como culpable. Además, para presentar una nueva solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho tras una exoneración mediante plan de pagos, será preciso que hayan transcurrido al menos 2 años desde la exoneración definitiva.
mientras que para presentar una nueva solicitud tras una exoneración con liquidación de la masa activa, será previsto que hayan transcurrido al menos 5 años desde la resolución que hubiera concedido la exoneración. Las nuevas solicitudes de exoneración no alcanzarán en ningún caso al crédito público. Apartado 3. Extensión de la exoneración. La exoneración del pasivo insatisfecho se extiende a la totalidad de las deudas insatisfechas, salvo las siguientes. 1. Las deudas por responsabilidad civil extracontractual, por muerte o daños personales, así como por indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, cualquiera que sea la fecha de la resolución que los declare. 2. Las deudas por responsabilidad civil derivada del delito. 3. Las deudas por alimentos. 4. Las deudas por salarios correspondientes a los últimos 60 días de trabajo efectivo realizado antes de la declaración de concurso en cuantía que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, así como los que se hubieran devengado durante el procedimiento, siempre que su pago no hubiera sido asumido por el Fondo de Garantía Salarial. 5. Las deudas por créditos de derecho público. No obstante, las deudas para cuya gestión recaudatoria resulte competente la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrán exonerarse hasta el importe máximo de 10.000 euros por deudor. Para los primeros 5.000 euros de deuda la exoneración será íntegra y a partir de esa cifra la exoneración alcanzará el 50% de la deuda hasta el máximo indicado. Asimismo, las deudas por créditos en seguridad social podrán exonerarse por el mismo importe y en las mismas condiciones. El importe exonerado hasta el citado límite se aplicará en orden inverso al de prelación legalmente establecido en esta ley y dentro de cada clase en función de su antigüedad. 6. Las deudas por multas a que hubiera sido condenado el deudor en procesos penales y por sanciones administrativas muy graves. 7. Las deudas por costas y gastos judiciales derivados de la tramitación de la solicitud de exoneración. Y 8. Las deudas con garantía real, sea por principal, intereses o cualquier otro concepto debido dentro del límite del privilegio especial calculado conforme a lo establecido en esta ley. Excepcionalmente, el juez puede declarar que no son total o parcialmente exonerables otras deudas distintas a las referidas anteriormente cuando sea necesario para evitar la insolvencia del acreedor afectado por la extinción del derecho de crédito. El crédito público será exonerable en la cuantía referida, pero únicamente en la primera exoneración del pasivo insatisfecho, no siendo exonerable importe alguno en las sucesivas exoneraciones que pudiera obtener el mismo deudor. Apartado 4. Efectos. El texto refundido de la ley concursal recoge específicamente provisiones respecto 1. De los acreedores, tanto si sus créditos se extinguen por razón de la exoneración como si se trata de créditos no exonerables. Así, los acreedores cuyos créditos se extingan por razón de la exoneración no podrán ejercer ningún tipo de acción frente al deudor para su cobro, salvo la de solicitar la revocación de la exoneración. Los acreedores por créditos no exonerables mantendrán sus acciones contra el deudor y podrán promover la ejecución judicial o extrajudicial de aquellos. 2. De los bienes conyugales, si el concursado tuviere un régimen económico matrimonial de gananciales u otros de comunidad y no se hubiera procedido a la liquidación de ese régimen. La exoneración del pasivo insatisfecho que afecte a deudas gananciales contraídas por el cónyuge del concursado o por ambos cónyuges no se extenderá a aquel, en tanto no haya obtenido el mismo el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. 3. De obligados solidarios, fiadores, avalistas, aseguradores y quienes por disposición legal o contractual tengan obligación de satisfacer la deuda afectada por la exoneración.
La exoneración no afectará a los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores, avalistas, aseguradores, hipotecante no deudor o quienes por disposición legal o contractual mantengan la obligación de satisfacer en todo o en parte la deuda exonerada, quienes no podrán invocar la exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el deudor. Los créditos por acciones de repetición o regreso quedarán afectados por la exoneración con liquidación de la masa activa o derivada del plan de pagos en las mismas condiciones que el crédito principal. Si el crédito de repetición o regreso gozare de garantía real, será tratado como crédito garantizado. Y por último, 4, de deudas con garantía real. Cuando se haya ejecutado la garantía real antes de la aprobación del plan o antes de la exoneración en caso de liquidación, solo se exonerará la deuda remanente. En el caso de deudas con garantía real cuya cuantía pendiente de pago cuando se presenta el plan exceda del valor de la garantía calculado legalmente, se aplicarán las siguientes reglas. A. Se mantendrán las fechas de vencimiento pactadas, pero la cuantía de las cuotas del principal y, en su caso, intereses se recalculará tomando para ello solo la parte de la deuda pendiente que no supere el valor de la garantía y, en caso de intereses variables, se efectuará el cálculo tomando como tipo de interés el que fuera de aplicación conforme a lo pactado a la fecha de aprobación del plan, sin perjuicio de su revisión o actualización posterior prevista en el contrato. Y B. A la parte de la deuda que exceda del valor de la garantía se le aplicará lo dispuesto en el artículo 496 bis y recibirá en el plan de pagos el tratamiento que le corresponda según su clase. La parte no satisfecha quedará exonerada. Cualquier exoneración declarado respecto de una deuda con garantía real quedará revocada por Ministerio de la Ley si, ejecutada la garantía, el producto obtenido de la ejecución fuese suficiente para satisfacer en todo o en parte la deuda provisional o definitivamente exonerada. Apartado 5. Revocación. Cualquier acreedor afectado por la exoneración está legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación de la exoneración en los siguientes casos. 1. Si se acredita que el deudor ha ocultado la existencia de bienes, derechos o ingresos. 2. Si durante los 3 años siguientes a la exoneración con liquidación de la masa activa o a la exoneración provisional en caso de plan de pagos mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado o donación o por juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar la totalidad o al menos una parte de los créditos exonerados. En caso de que la posibilidad de pago fuera parcial, la revocación de la exoneración solo afectará a esa parte. Y 3. Si en el momento de la solicitud estuviera en tramitación un procedimiento penal o administrativo de los expresamente previstos y dentro de los 3 años siguientes a la exoneración en caso de inexistencia o liquidación de la masa activa, o a la exoneración provisional en caso de plan de pagos recayera sentencia condenatoria firme o resolución administrativa firme. La renovación no podrá ser solicitada una vez transcurridos 3 años a contar desde la exoneración con liquidación de la masa activa o desde la exoneración provisional en caso de plan de pagos. Apartado 6. La exoneración con plan de pagos. La primera de las modalidades de exoneración que se regula es la exoneración con plan de pagos, en la que el deudor puede solicitar la exoneración del pasivo con sujeción a un plan de pagos y sin liquidación de la masa activa. En la solicitud, el deudor debe aceptar que la concesión de la exoneración se haga constar en el registro público concursal durante el plazo de 5 años o el plazo inferior que se establezca en el plan de pagos y acompañar a la solicitud las declaraciones presentadas o que debieran presentarse del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondientes a los 3 últimos ejercicios finalizados desde la fecha de la solicitud y la de las restantes personas de su unidad familiar.
La solicitud de exoneración mediante el plan de pagos puede presentarse en cualquier momento antes de que el juez acuerde la liquidación de la masa activa. En cuanto al contenido del plan de pagos, en la propuesta debe incluir expresamente el deudor el calendario de pago de los créditos exonerables que, según esa propuesta, vayan a ser satisfechos dentro del plazo que haya establecido el plan. La propuesta del plan de pagos debe también relacionar en detalle los recursos previstos para su cumplimiento, así como para la satisfacción de las deudas no exonerables y de las nuevas obligaciones por alimentos, las derivadas de su subsistencia o las que genere su actividad, con especial atención a la renta y recursos disponibles futuros del deudor y su previsible variación durante el plazo del plan. Y en su caso, el plan de continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor o de la nueva que pretende emprender y los bienes y derechos de su patrimonio que considere necesarios para una u otra. El plan de pagos podrá incluir cesiones en pago de bienes o derechos siempre que no resulten necesarios para la actividad empresarial o profesional del deudor durante el plazo del plan de pagos, que su valor razonable sea igual o inferior al crédito que se extingue o, en otro caso, el acreedor integrará la diferencia en el patrimonio del deudor y que se cuente con el consentimiento o aceptación del acreedor. El plan podrá establecer pagos de cuantía determinada, pagos de cuantía determinable en función de la evolución de la renta y recursos disponibles del deudor o combinaciones de unos y otros. El plan de pagos no podrá consistir en la liquidación total del patrimonio del deudor ni alterar el orden de pago de los créditos legalmente establecidos, salvo con el expreso consentimiento de los acreedores preteridos o postergados. La duración del plan de pagos será de 3 años, no obstante, la duración del plan de pagos será de 5 años en los siguientes casos. 1. Cuando no se realice la vivienda habitual del deudor y cuando corresponda de su familia. Y 2. Cuando el importe de los pagos dependa exclusiva o fundamentalmente de la evolución de la renta y recursos disponibles del deudor. El juez resuelve sobre el plan de pagos propuesto tras escuchar a los acreedores personados, concediendo la exoneración provisional conforme al plan de pagos presentado por el deudor o con las modificaciones que estime oportunas. La resolución judicial que conceda la exoneración provisional producirá efectos desde el término del plazo para la impugnación si no se hubiere deducido o desde la fecha de la sentencia judicial que la rechace. Desde la eficacia de la exoneración provisional cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, que quedarán sustituidos por los que en su caso se establezcan en el propio plan de pagos. Los deberes de colaboración e información subsistirán hasta la exoneración definitiva con periodicidad semestral. El deudor informará al juez del concurso acerca del cumplimiento del plan de pagos, así como de cualquier alteración patrimonial significativa. Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya revocado la exoneración, el juez del concurso dictará auto concediendo la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho. Aunque el deudor no hubiera cumplido en su integridad el plan de pagos, el juez, previa audiencia de los acreedores, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá conceder la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho cuando el incumplimiento del plan de pagos resultara de accidente o enfermedad u otros acontecimientos graves e imprevisibles que afecten al deudor o quienes con él convivan, siempre que el deudor hubiera en todo caso cumplido las limitaciones o prohibiciones a las facultades de disposición o administración, así como las medidas de cesión en pago que se establezcan en el plan de pagos. En todo caso, el deudor que hubiera solicitado y obtenido la exoneración provisional mediante un plan de pagos podrá dejarla sin efecto solicitando la exoneración con liquidación de la masa activa. Si se hubiera revocado la exoneración provisional o no procediera la exoneración definitiva con un plan de pagos, el deudor podrá igualmente solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho con liquidación de la masa activa. Apartado 7. La exoneración con liquidación de la masa activa. La segunda de las modalidades de exoneración que se regula es la exoneración con liquidación de masa activa.
En los casos de concursos sin masa en lo que no se hubiera acordado la liquidación de la masa activa, el concursado podrá presentar ante el juez del concurso solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho para que los acreedores legitimados puedan solicitar el nombramiento de administrador concursal. Las mismas reglas se aplicarán en los casos de insuficiencia sobrevenida de la masa activa para satisfacer todos los créditos contra la masa y en los que, liquidada la masa activa, el líquido obtenido fuera insuficiente para el pago de la totalidad de los créditos concursales reconocidos. En la solicitud, el concursado deberá manifestar que no está incurso en ninguna de las causas establecidas en la ley que impidan obtener la exoneración y acompañar las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondientes a los 3 últimos años anteriores a la fecha de la solicitud que se hubieran presentado o debiera presentarse. Si la administración concursal y los acreedores personados mostraran conformidad a la solicitud del deudor o no se opusieran a ella dentro del plazo legal, el juez del concurso, previa verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos establecidos, concederá la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución en la que declare la conclusión del concurso.